En 10 días podrían haber muerto más personas allí que en 2 años de guerra en Gaza. Así lo dijo Nathanael Raymond, director ejecutivo del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale, en entrevista con Al Jazeera. La semana pasada, él mencionó la caída de Al-Fasha, capital de North Star 4, tomada por las fuerzas de apoyo rápido tras más de 550 días de asedio. Un asedio seguido de un derramamiento de sangre inimaginable incluso para los sombríos estándares de la guerra civil de Sudán, cuando las fuerzas de apoyo rápido entraron en la ciudad, último bastión de las Fuerzas Armadas sudanesas. Lo hicieron con un júbilo sediento de sangre que no se veía en la guerra moderna desde hacía tiempo. Los civiles fueron perseguidos, reunidos y masacrados en el desierto. Ocurrieron masacres étnicas casa por casa, dejando manchas de sangre visibles desde el espacio. El hospital restante fue invadido y los médicos y pacientes que quedaban fueron masacrados por los combatientes victoriosos. Al escribir esto el viernes, aún hay decenas de miles de personas desaparecidas. Imágenes satelitales detectaron fosas comunes cavadas apresuradamente en los límites de la ciudad. Una investigación de Sky News, el monitor de la guerra de Sudán y Lighthouse Reports mencionó campos de exterminio usados por paramilitares para cometer crímenes. Y ahora, esta cifra estimada de muertes del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale sugiere que casi 69,000 personas fueron masacradas en solo 10 días. Pero aunque las noticias que salen de Al-Fasha han sido horribles, este no es un video sobre la caída de la ciudad y la masacre que siguió. Sí lo es, pero no exclusivamente. Este video trata sobre la guerra más amplia en Sudán. Una guerra en la que se han cometido atrocidades tan horribles como las de Al-Fasha, aunque a una escala menor. Durante 2 años y medio, en los que se estima que más de 40,000 personas fueron asesinadas, ciudades saqueadas e incendiadas, y parte de Jartum convertida en sitios de ejecución donde muchos civiles fueron torturados hasta morir. Una guerra donde el jinete del apocalipsis, el hambre, ha asolado las tierras, dejando niños muy delgados y con la mirada perdida. Sobre todo, este es un video sobre un mundo que sabía lo que pasaba. Un mundo que por fin parece estar despertando después de los horrores de Al-Fasha. Pudo haber evitado la masacre desde el inicio. Ahora, antes de entrar en eso, solo queremos aclarar a qué nos referimos cuando decimos que el mundo ignoró Sudán. Para aclarar, no decimos que tú lo hayas visto en tu teléfono en Toronto, Nueva York o Londres. Hola, no deberías sentirte culpable. Honestamente, lo entendemos. La vida es difícil, el mundo está loco. Solo hay un límite de empatía que una persona puede tener. Solo quieren rendirse, tirarse en el sofá y ver algo en Netflix. ¿Has estado disfrutando ese programa de Pluribus? Tampoco estamos diciendo, eso está en Apple Televisión, tampoco lo decimos literalmente. Nadie ha estado cubriendo la exhibición de atrocidades en Sudán. Medios como Monitor de la Guerra de Sudán han seguido los horrores desde el inicio. Valientes periodistas sudaneses han arriesgado la vida para informar desde las líneas del frente. En Occidente, expertos como Alex Duval, analistas como Cameron Hodgson, diversos medios, desde The Spectator hasta nuestro canal de YouTube, han cubierto este tema incansablemente, tratando de que al mundo le importe. Y aún así, a nadie le importa. Salvo los primeros días de la guerra, Sudán casi nunca fue tendencia en redes sociales. No hubo protestas masivas que exigieran a Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña dejar de vender armas a los Emiratos Árabes Unidos, principal patrocinador de las fuerzas de apoyo rápido, a pesar de la gran cantidad de pruebas de que Abu Dhabi estaba canalizando equipo militar occidental a los paramilitares. Nadie boicoteó la aerolínea Emirates, colgó banderas sudanesas ni tuiteó el hashtag Yo apoyo a Sudán. Y esto es igual de cierto para los países de África como para los de Europa, América o Asia. Tras la caída de Al-Fasha, la Unión Africana tuiteó orgullosa sobre su hashtag Silenciar las armas y Agenda 2063, aspiraciones como la capacidad de la Unión para alerta temprana, compromiso político y acción oportuna para prevenir atrocidades. De las atrocidades que acababan de ocurrir en Sudán, ni siquiera hubo una mención. Mientras tanto, las naciones vecinas ayudaron a alimentar el conflicto. Chad autoriza a Emiratos Árabes Unidos a llevar armas para las fuerzas de apoyo rápido a una base secreta cerca de la frontera. Kenia recibe a Hameti, líder de las fuerzas de apoyo rápido y señor de la guerra, en busca de legitimidad para su gobierno paralelo. Libia, bajo el mando del general Haftar, permite el contrabando hacia las fuerzas de apoyo rápido desde Darfur, construidas sobre los huesos de minorías africanas negras. Rusia abasteció por mucho tiempo a los paramilitares, pero luego apoyó a las fuerzas armadas sudanesas cuando parecía que iban ganando.
Algunos dirían que es inapropiado que, como europeo blanco, critique a los líderes africanos por su inacción en Sudán, cuando mi propio gobierno está haciendo muy poco para ayudar. Y a eso yo diría bien hecho, genio. Ese es precisamente el punto. Con esto me refiero a que la indiferencia hacia el sufrimiento de Sudán es un problema global. Esto no es un meme de la era de Biden sobre que los blancos como yo somos demasiado racistas para preocuparnos. Más bien, es una crisis ante la cual el mundo en general ha cerrado los ojos colectivamente. Hoy en día puedes viajar a Asia Oriental o Sudamérica y conocer personas que tienen opiniones apasionadas sobre Gaza o Ucrania. ¿Pero para quién? La guerra en Sudán no es solo una disputa lejana entre desconocidos. Y dejemos algo claro, esta no es y nunca ha sido una guerra pequeña. Incluso antes de la probable masacre de decenas de miles en Al-Fasha, el conflicto en Sudán ya se perfilaba como uno de los peores hasta ahora en este siglo. Las cifras exactas de cuántos han muerto están abiertas a debate. Como Nathaniel Raymond del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale ha señalado, muchos que harían el conteo están muertos o desplazados. Con eso, él quiere decir que muchos hospitales y morgues han sido destruidos, varios doctores asesinados y muchos académicos y observadores forzados a huir, que es casi imposible obtener datos precisos. Esto agrava el problema ya existente en Sudán de un registro de datos muy deficiente. Health Policy Watch indica que en la pandemia, Jartum solo registró con precisión entre el 3 y 6% de las muertes por COVID. Así que rastrear el impacto de la guerra sería complicado, incluso si no se hubiera visto la mayoría de los hospitales reducidos a escombros, pero complicado. No es lo mismo que imposible. Ya sí ha habido intentos rigurosos de llegar al menos a una estimación decente del costo que ha causado la guerra en Sudán. Uno de los más respetados fue publicado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en 2024, enfocándose solo en los primeros 14 meses de la guerra, de abril de 2023 a junio de 2024, y centrado únicamente en el área del Gran Jartum. Estimó que la región capitalina había visto unas 61,000 muertes en ese periodo de tiempo. Y aquí sí necesitamos hacer una advertencia importante. Las 61,000 abarcaba todas las causas de muerte, incluso cáncer o accidentes automovilísticos, y que probablemente habrían muerto incluso sin la guerra. Si quitamos esos casos, las muertes en exceso de esa época, una medida que estoy seguro todos recordamos por el COVID, fueron más cercanas a 26,000. Eso representa 26,000 muertes en 14 meses. Y eso fue solo en el estado de Jartum, un lugar que aún no había visto combates realmente salvajes. Aunque los investigadores se abstuvieron de estimar una cifra total de muertes para la guerra en general, sí señalaron que el número real de fallecidos probablemente superaba las estimaciones más altas disponibles en ese momento. Bueno, en ese momento, la estimación más alta fue del ahora ex enviado especial de Estados Unidos para Sudán, Tom Perriello, quien declaró en mayo de 2024 que podrían haber muerto 150,000 personas. Desde entonces, él revisó esa cifra considerablemente al alza, diciendo al New York Times en septiembre de este año que el número de muertos probablemente había superado los 40,000. Eso haría que la guerra civil de Sudán sea uno de los peores conflictos librados en décadas. Además, muestra que ya había estimaciones confiables sobre la magnitud real de los combates antes de la caída de Al-Fasha. Estimaciones creíbles ante las que la comunidad internacional solo respondió con un emoji diplomático de carita triste. Sin embargo, no es solo la magnitud de los combates lo que hace que sea tan malditamente extraño que esta guerra haya sido pasada por alto. Tampoco son solo las atrocidades, también es el hecho de que la región de Darfur en Sudán podría estar siendo escenario de un genocidio. Si hay algo que necesitas saber sobre las fuerzas de apoyo rápido, es eso. Son descendientes directos de la milicia Janjaweed, responsable del genocidio original de Darfur a inicios del siglo XXI. En su forma más simple, ese genocidio fue un intento de tribus nómadas de pastores árabes de limpiar Darfur de grupos africanos negros asentados como los Fur, Masalit o Sahawa. Aunque tales distinciones no serían visibles para los ojos occidentales, si dejaras a un miembro de Ediside en el centro de Estados Unidos, ambos serían identificados como negros. En Sudán, eso fue suficiente para desatar una masacre. Sí, eso suena un poco como que mientras más cambian las cosas, más siguen igual. Bueno, debes saber que hay una diferencia crucial. En los años 2000, el genocidio de Darfur fue noticia internacional. A la gente le importaba. Así describe esa época la Enciclopedia del Holocausto. Defensores de derechos humanos organizaron protestas y campañas en comunidades de Estados Unidos y en todo el mundo. Hoy en día, las fuerzas de apoyo rápido intentan terminar el trabajo que su organización predecesora comenzó. Sin embargo, las protestas masivas contra sus crímenes parecen solo una fantasía. Actualmente, pocas personas saben del genocidio en Darfur.
Esto se debe a factores complejos, como que la guerra en Sudán coincidió con otros dos conflictos de los que importan al mundo, Ucrania y Gaza. También podría ser porque los sucesos en otras partes de Sudán ocupan el tiempo al aire antes destinado a la crisis. A diferencia de guerras civiles pasadas en Sudán, el conflicto actual comenzó en Jartum entre las Fuerzas Armadas sudanesas y Fuerzas de Apoyo Rápido. Si quieres más detalles, pronto estrenaremos un documental de 72 minutos sobre los antecedentes de la guerra. Solo faltan los últimos detalles. Pero la parte clave para el video de hoy es esa. Las imágenes de monumentos en la capital bombardeados por aviones y artillería centraron la poca atención mediática en el centro del país. Eso significa que pocos vieron cuando las fuerzas de apoyo rápido abrieron un segundo frente en Darfur, volviendo la región una zona de horror. Cabe destacar que las fuerzas de apoyo rápido no son los únicos criminales de guerra en Sudán. Sus principales rivales, las Fuerzas Armadas sudanesas, han bombardeado zonas civiles, ejecutado en masa a sospechosos de colaborar con sus enemigos y han sido acusados por Estados Unidos de usar armas químicas en combate. Negaron alimentos a ciudades hambrientas. Su actual esfuerzo bélico cuenta con el respaldo de Irán y a medida que el conflicto se prolonga, están entrelazándose peligrosamente con grupos islamistas violentos. No son buenas personas para nada, pero las fuerzas de apoyo rápido son muchísimo peores. El experto en Sudán, Alex Duval, los ha llamado, cito, langostas humanas que arrasan ciudades y campos, llevándose recursos para su maquinaria de guerra. Según Amnistía Internacional, también son conocidos por el uso extendido de violencia sexual. Eso es antes de mencionar la limpieza étnica realizada por sus combatientes. El caso más notable antes de Al-Fasha fue en 2023. En los primeros meses de la guerra, las fuerzas de apoyo rápido arrasaron varias ciudades, culminando en los crímenes cometidos en El Chanina, capital de Darfur Occidental. Se cree que 2 masacres separadas en la ciudad mataron entre 10.000 y 15.000 personas. Como informó The Guardian, los cuerpos en descomposición permanecieron en las calles hasta por 10 días en ambas ocasiones, y su carne fue devorada por perros y gallinas. Para ponerlo en perspectiva, incluso el límite mínimo de 10.000 sería mayor que la cantidad. Asesinados en Srebrenica por fuerzas serbo-bosnias. En 1995, masacre étnica reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como genocidio. En los 90, la caída de Srebrenica convenció a la comunidad internacional de actuar. En la década de 2020, el Janina apenas generó reacción mundial, ya que la atención estaba en Ucrania y Gaza. Nuevamente, queremos matizar esa afirmación. Este video no busca decir que esas 2 guerras no merecían la atención mediática que recibieron. Una es el conflicto más grande en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial y tiene el potencial de escalar a una guerra que arrastre a toda la OTAN. La otra involucró a un aliado cercano de Estados Unidos. Tampoco buscamos minimizar la gravedad de los crímenes en estas guerras. El asedio ruso de Mariupol en 2022 dejó más de 10.000 tumbas nuevas visibles en imágenes satelitales, sugiriendo una cifra de muertos similar a El Janina. Pero sí queremos llamar su atención sobre el enorme déficit de atención entre Ucrania y Gaza por un lado y Sudán por el otro. El asedio de Mariupol fue, con razón, noticia de primera plana en todo el mundo. La guerra de Gaza se vivió en Twitter y TikTok. Sin embargo, cuando murieron al menos 10.000 personas en Argelina, era difícil encontrar a alguien informado que lo supiera. Para crédito de la comunidad internacional, la magnitud de las muertes en Al-Fasha parece haber cambiado todo eso. Como personas que hemos estado cubriendo la guerra de Sudán durante años, ha sido notable para nosotros ver que finalmente está llamando la atención. Este video no se llama El mundo por fin está prestando atención a Sudán. ¡Hurra! No se llama El mundo ignoró el genocidio en Sudán. Ahora es demasiado tarde. Por una razón simple. Si nuestros líderes no hubieran optado por la ceguera voluntaria, estos 31 meses, decenas de miles seguirían vivas hoy. Cuando surge la palabra intervención, muchos instintivamente se retraen, quemados por los recuerdos de Irak y Afganistán. Muchos se preguntan por qué Estados Unidos debe ser el policía mundial y arriesgar a sus hijos en conflictos sin impacto directo en su país. Estas no son preocupaciones que se puedan descartar fácilmente. Sin embargo, eso no significa que no haya respuestas. Lo primero que hay que señalar es que la intervención en una guerra como la de Sudán no tiene que ser necesariamente militar. Pese a la miseria que causan, las fuerzas de apoyo rápido son una fuerza poco tecnológica. Esta no es la guerra de Ucrania, donde ambos bandos avanzan mucho en tecnología de drones para buscar ventaja. Guerra de hombres en camionetas blindadas 4x4 usando gasolina de contrabando de Libia y equipo semi-avanzado de Emiratos Árabes Unidos. Si Abu Dhabi dejara de apoyar a las fuerzas de apoyo rápido, la guerra acabaría.
Estados Unidos influye mucho en los Emiratos Árabes Unidos y garantiza la seguridad de Abu Dhabi. También tiene la capacidad de imponer una amplia gama de sanciones. Sanciones para vendedores de oro en Dubái que facilitan el contrabando de lingotes sudaneses ilegales al mercado internacional. Financian a las fuerzas de apoyo rápido. Si Estados Unidos actuara públicamente contra el comercio de oro mientras trabaja en secreto, para ejercer una fuerte presión diplomática sobre el liderazgo emiratí, podría ser suficiente para obligar a los Emiratos Árabes Unidos a abandonar a los paramilitares. Y digo, no es como si el presidente Trump fuera tímido a la hora de presionar a sus aliados. La segunda nota es que una intervención militar no tiene que ser liderada por Estados Unidos. Es otra guerra en el desierto con baja tecnología. Existen potencias en Europa, Medio Oriente y África capaces de realizar una intervención limitada. En 1995, la OTAN paralizó al ejército serbio de Bosnia en solo 3 semanas de bombardeos, obligándolo tanto a levantar el sitio de Sarajevo como a sentarse en la mesa de negociaciones para conversaciones de paz. A pesar de todas las bonitas palabras de los diplomáticos, ninguna nación ni coalición ha propuesto siquiera algo así respecto a Sudán. Y muchos habrían sido capaces de hacerlo. La OTAN pudo romper el sitio de Al-Fasha y debilitar la maquinaria de guerra de las fuerzas de apoyo rápido para facilitar conversaciones de paz. Con algo de apoyo logístico de Estados Unidos, Francia pudo hacerlo sola. Gran Bretaña también podría haberlo logrado, al igual que Rusia, que recientemente cambió su apoyo de las fuerzas de apoyo rápido a las Fuerzas Armadas sudanesas. ¿Por qué limitarse a países individuales? La Organización de las Naciones Unidas pudo haber intervenido y enviado una fuerza de paz. La Unión Africana ya ha lanzado anteriormente una intervención militar en Darfur y podría haberlo hecho de nuevo. Diplomáticamente, todos pudieron presionar a los Emiratos Árabes Unidos para que dejaran de apoyar el genocidio. En resumen, había opciones difíciles y poco atractivas, algunas como los ataques aéreos unilaterales, probablemente de legalidad dudosa. Pero cuando estás tratando con un grupo genocida descontrolado que no duda en masacrar a decenas de miles solo por su etnia, ¿deberían sus derechos legales estar por encima de los civiles a los que están matando? En este momento, el mundo parece estar en un lugar extraño respecto a estas preguntas. Las naciones europeas se preocupan por la legalidad de confiscar los activos rusos congelados, incluso mientras Moscú libra una guerra ilegal en sus propias puertas. La Organización de las Naciones Unidas no se atreve a intervenir sin el acuerdo del Consejo de Seguridad, a pesar de que el Consejo de Seguridad ahora no es más que un lugar donde las naciones con derecho a veto se bloquean teatralmente entre sí por la redacción exacta de las mociones. Estados Unidos redescubrió el poder duro, pero solo lo usa contra sus aliados cercanos. Incluso nosotros nos sorprendemos de estar aquí defendiendo una política de intervención más firme. Soy millennial británico y recuerdo la guerra de Irak y cómo hizo reaccionar a todos. Quizá esto de la intervención no sea tan brillante después de todo. Pero lo que los de mi edad y los más jóvenes no entienden es que estas políticas intervencionistas nacieron de un lugar sincero. El mundo acababa de presenciar la masacre en Bosnia y Ruanda y sentía una profunda vergüenza por su incapacidad para detener la matanza. Ante el costo de la inacción, los líderes de todo el mundo habían prometido no cometer el mismo error otra vez. Y aún así, en 2025 el péndulo se fue al otro extremo. Y nuestros líderes ahora no pueden hacer nada más que murmurar, pensamientos y oraciones. Mientras una milicia genocida lleva a cabo la ola de asesinatos en masa que todos vieron venir pero nadie hizo nada para detener. ¿Es ese un mejor mundo en el que vivir? ¿Valen las vidas de decenas de miles en Al-Fasha la vergüenza que se ahorraron todas las naciones que pudieron haber intentado aislar diplomáticamente a los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, tú dime. Aunque no coincidamos en lo que se debió hacer, espero que al menos estemos de acuerdo en que algo debió suceder. Espero que estemos de acuerdo en eso. El hecho de que el mundo fue advertido durante meses sobre una masacre inminente en Sudán, incluso en este mismo canal, y eligió no hacer nada, fue algo profundamente vergonzoso. Un fracaso del liderazgo global tan grande como ese que hizo la vista gorda ante el genocidio de Ruanda. Si algo bueno puede salir de este espectáculo de horror en Al-Fash, quizá al menos pueda ser esto. Al menos un recordatorio permanente para quienes están a cargo de la verdad del viejo adagio. Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. A finales de 2025, nada es como lo que la gente buena decidió hacer. Y ahora son las personas comunes de Al-Fasha quienes están pagando el precio. Gracias por vernos.